Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para discutir, reflexionar, analizar, pensar temas relacionados con la discriminación en la Ciudad de México. Y pues quienes nos han venido siguiendo en esta serie de programas ya desde hace meses, pues hemos estado hablando sobre el racismo. El racismo existe y hay que hablar de ello. Y pues en este sentido hemos considerado muy importante hablar sobre cómo el racismo se manifiesta en distintos ámbitos. El día de hoy vamos a hablar sobre el racismo en la actuación. La Universidad de Antioquia, en Colombia, publicó recientemente un estudio basado en testimonios que evidenció las sistematizadas prácticas racistas que existen en la industria actoral y revelan el trasfondo de lo que las audiencias vemos del otro lado de la pantalla. La investigación titulada Latino Internacional, no güeros, no morenos, racismo colorista, y esta es como una oferta que se hace justamente para los castings, explica que el colorismo no está basado en una discriminación construida sobre una supuesta existencia de diferentes razas, sino que se trata de una forma de discriminación que sustituye la categoría de raza por la del fenotipo, donde las personas son valoradas según el color de determinados aspectos físicos, sobre todo el tono de piel, el color de los ojos, del cabello, etcétera. Esta investigación además enfatiza la discriminación que se ejerce dentro de los grupos racializados, es decir, aunque las personas van a experimentar una exclusión y discriminación general como miembros de un grupo racializado, dentro de estos grupos, las personas con tonos de piel más claros van a recibir mayores privilegios. Recientemente se han cuestionado la prevalencia en productos actorales de personas con características físicas distintas a la mayoría de la población en México o en algunos países de América Latina. Grabamos ya un programa que acaba de pasar al aire sobre justo este tipo de cuestiones con algunas personas parte de Poder Prieto, quienes cuestionan la raíz del por qué los espacios actorales son ocupados por personas con tonos de piel más claros, a pesar de que la mayoría de la población tiene otras características. Como parte de Poder Prieto también nos acompaña el día de hoy Quetzali Cortés, quien es actor y me da mucho gusto recibir en este programa el día de hoy. Y también nos acompaña Gabriela Cartol, quien es actriz y activista antirracista. Me da muchísimo gusto recibirles para que pues sigamos hablando de esto, porque al final del día lo que vemos en la televisión es un reflejo de cómo estamos construyéndonos socialmente, ¿no? Cómo estamos entendiendo nuestra sociedad y cómo estamos valorando o jerarquizando o colocando en determinados espacios y en determinados moldes a las personas. Entonces, pues me gustaría empezar contigo, Gabriela. ¿Qué hay detrás de lo que vemos en la televisión? O sea, toda esta construcción, toda esta distinción y diferenciación en el mundo actoral. Hola, Geraldina. Bueno, primeramente, gracias por este espacio, gracias por hablar del racismo. Para las personas que todavía se están cuestionando si esto está vigente o no, hablamos de ello porque existe la problemática, ¿no? Em, entonces, pues, ¿qué hay detrás? Viene desde un patrón repetido, ¿no? Que yo voy a hablar desde lo que yo conozco, ¿no? Que es cuando yo quise estudiar actuación, pues estaba el apogeo de Televisa y TV Azteca, yo era una niña, ¿no? Mis padres crecieron también con estas dos televisoras, era lo que se veía en la televisión, yo soy acapulqueña, era lo que llegaba. En Acapulco, desafortunadamente, hasta el día de hoy, no tenemos un bagaje cultural, no tenemos oferta tampoco de teatro, cine, televisión. Algunas películas llegan, muy pocas llegan, a cartelera porque solamente tenemos un Cinépolis, ¿no? No tenemos una cineteca. eh, y pues en la televisión llegaba pues estos dos canales principalmente, ¿no? En televisión abierta también. Entonces, pues se empieza a ver un favoritismo por las pieles blancas y además estereotipos inexistentes en la vida real, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando mi mamá me llevó a Inglaterra a vivir de los 13 a los 15 años, 12 a 15 años, fueron 3 años.
Y lo primero que a mí me llamó la atención, y en ese momento yo no sabía que estaba cuestionando la cosa porque no era consciente, o sea, en ese momento, hace 20 años, hace más de 20 años, no se cuestionaba el racismo, simplemente se aceptaba. Y eso es lo peligroso, aceptar lo inaceptable, ¿no? Entonces era lo que se consumía y yo le dije a mi mamá, ¿te fijas que la televisión aquí inglesa, pues no sé, prendo la tele y están representados el vecino, mi maestra, mi maestro? O sea, aquí no tienes que ser, perdón, yo recuerdo que usaba la palabra bonito, ¿no? Porque era lo que yo veía, pues a mis escasos 12 años, como no tienes que ser bonito, no tienes, porque yo ya tenía esa inquietud de ser actriz, no tienes que ser de cierto tipo y en México sí. Eh, Aquí veo representadas a las personas, cómo hablan, cómo se miran, sí, totalmente, ¿no? Eh, Luego pasó el tiempo, regresé a México, seguíamos con estos modelos repetidos, ¿no? De gente prácticamente no sé de dónde salían, ¿no? Como con estas bellezas espectaculares que yo no tenía a mi alrededor y bellezas impuestas, ojo, ni siquiera estoy diciendo esto es lo bello, sino porque uno termina creyendo lo que ve y uno termina, eh, sí, como consumiendo y creyendo lo que entra por los ojos, ¿no? Y entonces sí, en la televisión te dicen, esto es lo bello, terminas por creerlo desafortunadamente, o sea, y a los 12 años, pues no, todavía no tenía, o sea, lo empezaba a cuestionar, pero no era un cuestionamiento como tal de decir, no, esto es racismo, ¿no? Simplemente era como, es que está raro, ¿no? Y ya cuando decidí ser actriz, mi padre, pues evidentemente me dijo, es que tú no cumples con las características, o sea, ¿qué vas a hacer? Yo no veo a nadie de tu tipo en la televisión. Y me lo decía desde el amor, ojo, no lo decía como de una manera eh, despectiva, ni mucho menos, sino más bien como preocupante. Decir, es que yo no veo dónde vas a encajar, porque pues ahorita la oferta es esta, ¿no? O sea, tú ni eres blanca, ni eres alta, ni eres, ¿no? Como todos estos tipos de lo justamente lo que estás hablando, ¿no? Que sí tiene que ver con el color de tu piel y sí tiene que ver con tus rasgos para que accedas a ciertos lugares. Afortunadamente, no le hice caso porque mi pasión era mucho más grande y, y hoy por hoy estoy, por eso estoy tan abierta al diálogo y tan feliz de que se esté hablando de esto, porque hoy por hoy tengo una carrera y hoy por hoy les puedo decir que hay espacio para, para la representación. Vamos paso a pasito, vamos muy lentos, eh, pero hoy por hoy no ha sido ahora una limitante, ¿no? Para poder acceder a ciertos espacios. En otros, por supuesto que sí, eh, pero creo que estamos avanzando y vamos muy lentos, pero me da esperanza pensar en que generaciones que vienen detrás van a ver un camino mucho más claro, ¿no? Que el que yo tenía hace 20 años, que simplemente no era para nada claro, ¿no? Y todo esto existe, y todo esto es, ¿no? Eh, Y pues sí, hasta el día de hoy todavía se sigue habiendo todo. Yo por eso me alejé de los comerciales también. Dije, no, ¿yo qué hago aquí? ¿No? En vez de querer como combatir contra el sistema, dije, yo me retiro de este sistema, donde simplemente, ya para terminar, eh, recuerdo que uno de mis primeros maestros me dijo, es que eres bonita, pero no vas a pasar de ser la muchacha de servicio. Y estas palabras, yo recuerdo que dije, ay, pero ¿por qué me lo dice? Pero él venía replicando algo que vivió, ¿no? Que desafortunadamente para él, él ya tenía 40 y tantos años, hace 20 años, algo que él vivió, que él sufrió y que él sí no pudo romper contra esos estigmas y contra esos estereotipos que tanto nos dañan socialmente. Porque si terminas dañando una sociedad, si terminas dañando un ser humano y si terminas haciendo creer que no hay espacio para ti porque no estás representado, porque además no hay lugar para ti, ¿no? De una inclusión real. Hay estereotipos, pero no hay humanidad, ¿no?
Muchas gracias, Gabriela, sobre todo por esta anécdota personal, porque, bueno, pues evidentemente esto es muy importante siempre para reflejar realmente que estamos hablando en la mayoría de los casos en primera persona, ¿no? Y que justamente como, bueno, pues eh, eh, hablar sobre cómo nos impacta en lo personal estas políticas racistas y políticas racistas, lo digo tal cual, no porque haya un papel escrito, ¿no? Que diga vamos a contratar a tales personas o no vamos a contratar a tales personas, sino porque hay esta idea a partir de la cual pues crecemos, nos educamos y que creemos, ¿no? Justo, no vamos a poner a esta persona en este papel porque la protagonista debe verse así y así, y así es la vida, ¿no? Entonces, me gustaría pasar con Quetzali. Y pues sí, ¿no? Estamos hablando justo sobre cómo la belleza parte de estos estereotipos, ¿no? Hay construcciones muy interesantes desde la teoría de Mónica Figueroa, habla sobre justo esta cuestión de cómo la belleza se construye a través de estos estereotipos y cómo el sentirnos bellos o bellas a partir de estos estereotipos se convierte en algo no objetivo, digamos, sino relativo dentro de estos sistemas racistas o coloristas. Y justo, Quetzali, sobre esto, ¿cómo se vive el racismo dentro del trabajo actoral? Eh, pues sí, voy a empezar justamente por lo que estabas diciendo, porque me parece muy interesante hablar al respecto. Desde mi perspectiva, a mí me parece que la belleza sigue al poder indirectamente. Eh, el- la belleza y el arte siguen al poder inevitablemente. Am, Hay un escenógrafo muy famoso que se llama Jorge Ballina y él habla sobre cómo antes de la Revolución Francesa la escenografía en realidad eran telones de fondo y ese telón tenía el punto de fuga en el centro. Viene la Revolución Francesa y el punto de fuga cambia a cualquier lugar dentro de ese telón. ¿Y qué pasó? Pues básicamente que del otro lado se sentaba el rey en el centro de la butaquería. Y eh, consciente o inconscientemente, una vez que ya no está esa figura de poder en el centro viéndolo todo a quien se le dedica todo, pues el punto de fuga cambia. Cualquiera que se haya interesado por la belleza, pues puede investigar un poquito sobre los cánones de belleza y cómo han cambiado estos y es muy fácil relacionarlos con la figura de poder. Eh, y la figura de poder dicta inconscientemente qué es lo bello, porque hasta cierto punto lo bello es lo poderoso. Y es algo muy importante de hablar aquí en México porque creo que aquí en México hemos olvidado, digo, en muchos países, pero particularmente en México hemos olvidado la relación que hay entre la belleza y el poder y que empezó con la conquista europea de México, la conquista española. Eh, Voy a tratar de resumirlo lo más posible. También se puede ver muy claramente esa relación para bien o para mal en en muchas personas que nosotros como organización antirracista hemos tenido contacto con ellos, que nos dicen que sus abuelos, sus abuelas hablaban un idioma prehispánico, una lengua prehispánica, y no quisieron que ellos la aprendieran porque sufrieron algún tipo de discriminación ellos mismos y no quieren que sus nietos, que sus hijos la aprendan. Eh, y eso también es racismo y no se hace con malas intenciones. Y eso es muy importante de saberlo en este país porque me parece que la mayor parte del racismo en este país se hace sin malas intenciones. Cuando vemos que después de la independencia, en la independencia había aproximadamente 70% de la población hablaba un idioma prehispánico y de pronto de allá para acá se ha reducido al 17% y oímos muchas de estas historias, ¿qué es lo que sucede? Que
naturalmente que queremos algo mejor para la generación que viene, pero en ese proceso también nosotros mismos, porque el racismo es un sistema, el racismo no es persona blanca igual a racista, persona morena, afrodescendiente o prieta igual a antirracista, no es así. Es todo un sistema en el que muchas personas prietas, morenas, negras, también son racistas o aplican acciones racistas. Y, y nosotros mismos nos creímos este sistema de clasificación, por decirlo de alguna manera, y hemos aportado y ayudado a perpetuarlo. Y aquí es donde lo conecto con tu pregunta. Eh, Creo que yo mismo no me hubiera unido a la lucha antirracista si no hubiera visto la importancia que tiene sobre el resto de la población. Es decir, por sí solo ya hubiera sido importante y como dice Gaby, de pronto nos enfrentamos a una estructura ya hecha, pero al menos no sucedió en mí. Yo no quería combatirla porque ya estaba así. O sea, nosotros ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar al salir de la carrera a, sí, pero los papeles que están designados para ti son estos. Y hay un camino muy difícil por el cual podrías salir adelante o podrías tener éxito. Y creo que la mayoría de nosotros lo acepta esa estructura ya hecha de este pequeño espectro te corresponde a ti pelear por él. Eh, Sin embargo, cuando empezamos a hablar sobre racismo, sobre la influencia que tiene sobre las personas, creo que ahí fue cuando para mí fue muy importante unirme a este movimiento. Porque no solo se trata del pequeño grupo de compañeros, compañeras, compañeros que somos actores y actrices morenos, morenas, afrodescendientes en este país, sino que ayudamos, que ayudamos a influenciar el inconsciente colectivo. Y se hace un círculo vicioso porque nosotros representamos estos papeles y entonces en el inconsciente colectivo hay, lo voy a poner de otra manera. Yo estoy seguro que no hay que en los cursos de capacitación para los guardias de seguridad del Liverpool o de estas tiendas o de los supermercados no les dicen explícitamente si entra una persona morena o afrodescendiente o migrante, seguramente es un delincuente. Pero eso está ahí en el inconsciente colectivo. ¿Y por qué está ahí? Pues porque nosotros lo ponemos en los medios y porque los medios claramente nos dicen las personas honestas y bellas, inteligentes, son las personas blancas y las personas morenas, afrodescendientes, migrantes, migrantes racializados, por supuesto, no migrantes del norte global, son delincuentes, son tontos, son salvajes, son narcos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces se hace un círculo vicioso del cual no podemos salir, pero nosotros que somos expertos porque trabajamos en ellos, en los medios, sabemos que si podemos influenciar los medios y si podemos cambiar la forma que nos representamos y logramos una representatividad mayor de entrada, porque somos un país de aproximadamente 80% de morenos, morenas, afrodescendientes, negros, negras, prietos, prietas. Sin embargo, en los medios parece que somos la minoría de este país. Y por otro lado, que la representación que hay sea positiva. Si logramos hacer ese cambio en los medios, será un gran paso. Parece una lucha pudiera parecer una lucha superficial, porque se piensa solo dentro de nuestro gremio, que estamos hablando solo de lo que nos afecta a nosotros directamente como actores y actrices.
Y por supuesto que es importante porque somos personas, pero para mí lo más importante es lo otro, es la representación y el poder que tienen los medios sobre el inconsciente colectivo, porque si ahorita han logrado perpetuar este sistema en todas las demás áreas, creo que si logramos hacer un cambio, podemos empezar a hacer un cambio social, no solo dentro de nuestro gremio, sino en todas las demás áreas. Y para mí eso es lo importante. Muchas gracias, Quetzalí. Creo que justo, o sea, das en el punto, ¿no? Este círculo vicioso, ¿no? De la representación al estereotipo que lleva la representación al estereotipo y que ese estereotipo es el que está alimentando otras prácticas racistas que estamos viendo en otros espacios, como ponías el ejemplo de las tiendas de autoservicio, que es algo que en este programa cada vez que hablamos sale otra vez el tema, ¿no? Como el perfilamiento racial es una práctica cotidiana que viven muchas personas cuando van a hacer su súper, a comprar medicamentos en una farmacia de autoservicio, cuando van a una tienda departamental, a un centro comercial, sobre todo centros comerciales en colonias, bueno, pues de nuestro estrato económico más caras, digamos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante esto que estás diciendo. Necesitamos hacer una pausa, pero vamos a regresar para retomar esta cuestión de la representación. Y sin duda es importante, por supuesto, el tema del acceso al empleo de los actores y las actrices. Esto no queda en segundo plano, porque justo, ¿no? O sea, porque alguien no podría acceder a representar un papel, a representar una obra, una sí, bueno, pues una cuestión literaria, no soy experta en temas, como pueden ver, mi vocabulario está muy limitado con el tema actoral, pero a lo que voy es que cualquier persona tendría derecho a aspirar a representar un papel independientemente de su tonalidad de piel o su pertenencia étnico-racial. Hacemos una pausa, regresamos y vamos a seguir hablando sobre el racismo en la actuación. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Ahorita venimos. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre el racismo en la actuación y cómo justo esta representación y los estereotipos empiezan a construir esto que mencionaba Quetzalí como un círculo vicioso. Y precisamente sobre el tema de la representación y cómo se elige a quién va a representar qué. Hablaba yo hace un momento de estas ofertas, digamos, para hacer un casting que decían Latino Internacional. Entonces, me gustaría ahondar un poquito en eso, Gabriela. ¿Cómo funciona el casting y realmente se hacen estas ofertas así latino internacional, casi que no morenos? ¿Cómo funciona? Porque de verdad, o sea, no debería de seguirse perpetuando esto, ¿no? Totalmente. Te digo, yo siempre inicio ahora sí que yéndome hacia mis inicios, porque es lo primero que me saltaba, ¿no? Llegar al mundo del comercial, del cual dije anteriormente que me retiré, pero me retiré con dignidad. O sea, yo dije, justamente me propuse hacer un comercial, uno solo, y retirarme y decir, lo hice, lo probé y esto está mal en todos los sentidos, ¿no? Y evidentemente me quedé en un comercial, por supuesto, de la empleada de una zapatería, ¿verdad? O sea, porque eso también hay que decirlo. No solamente yo no podía aspirar a marcas como Ariel, ¿no? Que las mamás blancas, que se quedan en su casa, que lavan con Ariel. Perdón, o estas otras marcas, ¿no? Donde, pues sí, la gente era mayoritariamente, no, más bien todas blancas, ¿no? Y yo decía, es que a mí nunca me va a llegar un comercial así, ¿no? Y empecé a conocer las clasificaciones, AAA, AA, Latino Internacional. Y claro, cuando tú empiezas a entrar a este universo es, ¿pero esto qué significa? ¿Por qué? Porque uno, inocentemente, no vas transitando por el mundo pensando, yo soy latino internacional, yo soy tipo mexicano, yo soy, no,
es yo soy un ser humano, ¿no? Y entonces cuando te empiezas bueno, cuando yo empezaba a toparme con estos términos y empecé a investigar, dije, wow, o sea, el tipo mexicano es eh, indígena, es morena, chaparrito, ahí sí cabías como fuera, ¿eh? Gordito, bajito, sin embargo, ese tipo mexicano, fíjense la paradoja, que el tipo mexicano no está representado de una manera digna en los medios de representación, ¿no? De comunicación. Y entonces es ahí donde empezamos a ver el sistema del que habla Quetz, ¿no? Quetzal. De decir, ok, entonces si este es el tipo mexicano y lo reconocen, o sea, gente morena, gente, ¿no? Que luce como yo, eh, ¿en dónde tenemos cabida este tipo mexicano? ¿Sí? Y el latino internacional entonces era esto, que era que no parecías mexicano, que podía ser eras latino justamente, pero podría ser de Brasil, de Argentina, ¿sabes? Eh, y es ahí donde empiezo por primera vez a decir, esto es un sistema racista, esto está mal, ¿no? Eh, y me retiré. Y entonces así es como se manejan, sobre todo en los comerciales. Hablando de ficción, por ejemplo, el lugar donde yo encontré un lugar para mí fue en el cine independiente, cine de autor. ¿Por qué? Porque son los cineastas que quisieron contar sus propias historias. Son los cineastas que dijeron, es que yo vengo de este lugar. Empecé yo con La Tiricia. Y Jorge Pérez Solano es indígena, ¿no? Obviamente, como decía que ya no habla la lengua, ¿no? Eh, pero él quería hablar del lugar de donde venía, sin importar si cabía en un lugar o no. Inclusive cuando yo llegué a ese proyecto me dijo, mira, esta es una historia que a nadie le interesa. No te va a hacer famosa, mucho menos rica, pero es algo que me importa y necesito que entiendas por qué me importa. Y entonces yo tuve ese privilegio de decir, estoy con alguien que sí le importa el arte, que sí respeta el cine y que sobre todo respeta sus orígenes, ¿no? Y entonces empecé yo a ver un camino donde yo sí tenía cabida, sin embargo, tampoco eran mis historias. Y empecé a ver un patrón y dije, es que la clase media no está representada, que es de donde yo vengo. ¿Por qué? Porque yo, por ser morena, no voy a poder aspirar. Justamente ahí también ya se mete el clasismo, ¿no? Que va en paralelo con el racismo. Y entonces, pues dije, yo siendo con las características que tengo, en este momento presente, que era hace 10 años, yo llevo 10 años de carrera, no voy a poder aspirar a ser de esta clase social o mucho menos alta, ¿no? Mis personajes no jamás tienen coche, mis personajes jamás ocupan un lugar de poder, de este poder que hablaba Ketz. Mis personajes no, no tenían un espacio, digamos, de poder, justamente, ¿no? En las historias. Pero ¿qué pasa? Que van transitando los años y hasta hace apenas 2 años me empiezan a ofrecer ya otro tipo de papeles, justamente por hablar de esto. Porque sí, aunque algunos digan, ay, ya van otra vez, ¿no? O ay, estos, victimarios, o ay, ¿no? Estos, ¿cómo nos llaman de pronto? Resentidos. No, tiene que ver con algo que va mucho más allá de esto. Tiene que ver con justamente el daño social que nos hacen por no estar representados de la manera en que debemos estar, que es la manera humana. Yo siempre voy a optar por la humanidad,
¿Por qué? Porque yo siempre les digo a mis alumnos, lo que no se ve en cine no existe. Es decir, a mí no me hagas mímica. Lo que no se ve no existe. Y entonces, si yo no veo a alguien también representado con mi color de piel, con mi tono de voz, con mis rasgos físicos, representando la vida que yo llevo, pues no, evidentemente no me van a asociar con ese estilo de vida, ¿no? Eh, entonces, ahora con las castineras se empieza también ya, no en comerciales, porque eso es otro tema, pero en la ficción sí se empieza ya a cuestionar y como digo, vamos muy, muy lento, pero yo misma he optado por tomar las riendas y decir, cuando yo pueda y esté en mi poder y en mi posibilidad, yo voy a dirigir el casting. Y yo voy a pensar y voy a traer a la mesa estos temas de por qué no este personaje, no importa el color de piel, que tenga la esencia, que tenga la humanidad. Y si es moreno, y si es pelirrojo, y si es, vamos a darle esto, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía? Eh, como regreso, ¿no? Por eso es que a mí Amores Perros me impactó. La primera vez que vi, ¿no? A Gael García en pantalla, yo decía, órale, este no es el estereotipo, y aparte tiene mucha humanidad y lo creo completamente, ¿no? Em, y justamente creo que eso es ahorita lo que se está cuestionando también en las castineras. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que justamente tomar las riendas y sí exigir, por lo menos, que se cuestione la cosa, ¿no? Y no hablo como una cuota de inclusión, porque no, porque eso tampoco me parece que nos ayuda a la problemática, la cuota de inclusión de, bueno, ya meto al morenito para que ya los demás no. No, no, no se trata de eso, ¿no? Es también, como decía Quetzalí, cómo estamos representados. Ya no nada más importa el que estemos ahí, sino el cómo estamos, porque eso sí nos va a venir a beneficiar si empezamos a cuestionar esto. Y no estoy diciendo que ahora se inviertan los papeles, no, pero veamos los diversos que somos y veamos los seres humanos que tenemos alrededor, veamos las características físicas y que haya un lugar real para que la gente no renuncie a sus sueños o no renuncie a su vocación solamente por creer que no hay un espacio para ellos. Ese es el problema del racismo, el decir, ¿sabes qué? Yo ni siquiera lo voy a intentar porque no hay cabida para mi piel, para mi voz, para mis ojos. Eso se me hace muy peligroso. O sea, como dije antes, el racismo, lo terrible del racismo es que se acepta lo inaceptable. Así es, y realmente, bueno, pues eso, ¿no? Cómo la inmovilidad social desde esta perspectiva de clases sociales, ¿no? Se sigue reflejando en estos espacios, ¿no? O sea, pareciera que se prefiere representar un poco para mantener ese statu quo. Y justo, Quetzali, pues sobre lo mismo un poco, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de las castineras y cómo lo has vivido tú también en tu experiencia? Pues es un problema muy complejo. Lo voy a abordar desde una experiencia personal. Yo he estado involucrado como director de casting en un par de proyectos. eh, y esto lo digo porque es importante para lo que les voy a contar. En alguna ocasión, además siendo actor principalmente, estaba viendo en el Facebook unos castings y había uno en particular que en ese momento era una solicitud de casting muy común, eh, que vemos mucho, pero en ese momento en particular en el que yo me encontraba me llamó muchísimo la atención. Y decía, hombre de 40 años, caucásico, perfil intelectual para interpretar un escritor. Eh, Así son la mayoría de los castings de este país, pero ese día a mí me reventó la cabeza porque me quedé pensando, ¿por qué tiene que ser caucásico para un perfil intelectual? Digo, hay muchos factores que están involucrados en un casting, probablemente
si ya se escogió a la familia ficticia o si se escogió ah, cierto punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que, insisto, así son la mayor parte de los castings en este país. Pero lo que más me llamó la atención y lo que más me impactó en ese momento es que yo pensé que si a mí me hubieran encargado ese casting y me hubiera llegado un casting de un señor de 40 años intelectual, yo también hubiera pedido tipo caucásico. Y para mí eso fue muy, muy impactante y una muestra muy clara del poder que tiene los medios sobre el inconsciente colectivo, porque de nuevo es esta rueda que se autoalimenta. Y aquí paso a cómo ha sido mi experiencia, no solo en las castineras, sino yo también hago teatro, hago mucho teatro, y también hemos estado tratando de llamar la atención sobre este problema. Y lo que pasa tanto en el cine como en la televisión, como en el teatro, es que te acercas a las castineras y las castineras te dicen, bueno, pero es que así me lo pide el director, y te acercas a los directores y te dicen, bueno, pero es que así lo piden los productores piden gente famosa para que el producto se venda, casualmente la gente famosa es blanca. Te acercas a los productores y te dicen, bueno, pero es que eso es lo que quiere el público, eso es lo que compra el público. Eh, Empiezas a hacer estudios sobre las audiencias y el público y te das cuenta de que eso es lo que quiere, porque eso es lo que hay, porque no hay otro panorama, hay muy, muy pocas opciones de otro panorama. Y el caso es que, de nuevo, entramos en este círculo vicioso en donde todo el mundo señala a todo el mundo, pero nadie quiere hacerse responsable, y hacia allá va mi asunto. Yo creo que todos aportamos un granito de arena para este sistema racista o este microsistema racista, hablando de la ficción. Y creo que todos podemos aportar un granito de arena para desestructurarlo. Eh, pero no va a ser normal, no va a ser natural, y eso sí lo digo con la experiencia que he tenido ya muy directa en cuestión del teatro. Eh, Esperamos que tanto para lo negativo como lo positivo, pero principalmente lo negativo, estamos esperando que haya un director o directora o productor o productora que sea abiertamente racista, que abiertamente grite a los cuatro vientos, odio a la gente morena, odio a los indígenas, y eso la verdad es que pues, casi no pasa. O sea, estamos hablando y sin embargo, ves los contenidos que están haciendo esos directores, esas directoras, esas producciones, y son elencos mayoritariamente blancos. En redes sociales yo lo denuncio mucho acerca del teatro. ¿Qué pasa? Que no hay un, hay una cosa paradójica, que es, lo voy a resumir lo más posible, después de lo que los expertos llaman el mito del mestizaje, que no es que no haya habido mestizaje en México, sino que hay esta creencia popular que todos somos mestizos, todos tenemos un abuelo español y una abuela indígena, pero las consecuencias de eso, hay consecuencias positivas y negativas, y las negativas son todos somos mestizos, todos somos iguales, entonces en este país no se discrimina a nadie, no hay racismo, porque ¿cómo puede haber racismo en un país en donde todos somos iguales? Pero a nivel práctico eso no sucede. A nivel práctico sí se te trata mejor o peor acorde a tu color de piel. Y como hay esta idea de que no se ven colores, que es solo una idea, pues el resultado de eso es que tenemos elencos mayoritariamente blancos, y eso no lo alcanzan a ver. Entonces yo he llegado a la conclusión de que tenemos que saber que para atacar este sistema racista se requiere de un esfuerzo que no va a venir de nuestra intuición, que no va a ser normal, que no va a ser natural, que muchas veces nos va a decir, no, es que esto no lo puedo imaginar así, no puedo imaginar que este personaje sea interpretado así, va a ser, porque lo normal, lo natural, es perpetuar el sistema
que ya tenemos. Entonces, tenemos que estar abiertos a eso. Y yo, a diferencia de Gaby, yo sí creo que el camino podrían ser las cuotas, pero no las cuotas imaginarias que vienen de Hollywood, por ejemplo. Eh, Estas cuotas, digamos, morales, que no son inclusión forzada, porque no hay una ley que le pida a nadie hacer nada, sino yo creo más en el trabajo de Inglaterra. Yo tuve la fortuna y el privilegio de estudiar con una beca en Inglaterra, y yo también me enfrenté a esto, a lo que decía Gaby, y la diferencia es que allá sí hay leyes y sí están estructurando un sistema desde hace muchísimos años, hace más de 20, y hoy podemos Quetzalí, ver contenido tenemos que diversísimo. hacer una pausa. Sí, sí. Perdóname que te interrumpa No, porque me no, interesa perfecto. eso que nos estás diciendo muchísimo, digo todo, ¿no? Pero creo que eso es con lo que me gustaría que cerráramos el programa y necesitamos hacer una pausa. Entonces, perdóname la interrupción, hacemos una pausa y regresamos justo para que nos platiques esa experiencia en Inglaterra, cómo ha funcionado. Y ahorita que estabas hablando, se estaba pensando en el ejemplo, pues el que seguramente a todo el mundo se nos ha venido a la cabeza, La Sirenita, por ejemplo, estos ejemplos que vemos en Hollywood, ¿sirven, no sirven? Un poco por ahí creo que necesitamos, para redondear este programa que ha sido interesantísimo. Discúlpame la interrupción, por No te favor, preocupes. pero pues del tiempo de televisión. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando sobre racismo en la actuación. Estamos en Espacio Diverso y ahorita regresamos. No le cambien. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en la actuación. Y bueno, pues interrumpí a Quetzali, que nos estaba hablando justamente sobre la experiencia de las cuotas en otros países. Y pues justo con eso me gustaría que cerraras tu intervención en el programa, Quetzali, el tema de las cuotas y cuáles son las experiencias y justo, o sea, en tu opinión, ¿sirven? Sí, decía, me parece que hay dos tipos de cuotas actualmente, las morales y las legales. Y me parece que en los países como Inglaterra, varios países nórdicos de Europa, que llevan ya un proceso largo de diversidad e inclusión fundamentado legalmente, que estamos viendo ya contenidos súper interesantes en donde ya ni siquiera pensamos en esto. Lo que decías de La Sirenita, por ejemplo, todo el mundo critica a La Sirenita porque es inclusión forzada, pero nadie está criticando, por ejemplo, Sex Education, en donde sí hay una inclusión forzada porque sí hay una ley que los obliga a tener esa diversidad, pero ni siquiera lo pensamos porque ya se parece a ese país, se parece a la realidad de Inglaterra. Y lo que decía es que yo pienso que idealmente todos deberíamos de hacer este cambio, todos deberíamos de aportar ese granito, pero yo lo veo muy complicado, todavía veo muchas resistencias de parte de muchas personas para querer cambiar. Es hasta cierto punto entendible porque es algo que cargamos desde hace muchísimos años en los medios, casi desde que empezaron aquí en este país, y que está fundamentado en algo que cargamos desde hace 500 años. Eh, entonces veo muy difícil un camino de entendimiento sin cuotas. Y eso no se trata solamente de quién está dando la cara, sino también de quién está detrás contando las historias, como decía Gaby hace rato. Porque ¿cómo vamos a hablar de otra perspectiva de todo este grupo de gente si quien escribe las historias, si quien dirige las historias, si quien produce las historias está en un círculo en donde la gente morena, la gente de bajos recursos, la gente afrodescendiente ocupa esos espacios que ocupa en las historias que están contando? Y también tenemos que encontrar la manera de diversificar a nuestros escritores, a nuestras directoras, simplemente con que haya un cambio de género ya está cambiando una perspectiva, con que sea una directora ya estamos hablando de otra cosa, pero si además de una directora estamos hablando de gente racializada, de afrodescendencias, etcétera, etcétera, también va a haber cambios. Nos quejamos mucho en México que las historias siempre son las mismas. ¿Y cómo no van a ser las mismas si las está contando ese mismo círculo muy pequeño que todos
parece broma, pero no es así, que todos se conocieron en la prepa, pues obviamente con diferencias mínimas y algunos con mayor grado artístico y otros con menor grado artístico, pero esencialmente se está contando la historia desde el mismo punto de vista. Y ahí es donde también tenemos que influir. Pareciera que solo se trata de las caras que estamos enfrente, pero no, se trata de abordar todo el sistema. Y por último, quisiera decir que efectivamente, como dice Gaby, lo que no está ahí no existe y lo podemos ver. Por eso en las tiendas departamentales no dejan entrar o hay discriminaciones racistas contra ciertas personas porque volteas, ahí mismo, volteas y la gente que está en la publicidad de la tienda es otra. O yo y el movimiento, sin duda, sí vemos una relación directa entre que llegue un niño indígena a una escuela y sus compañeros crean que vale menos y que lo pueden quemar, que es algo bárbaro. Claro, ¿por qué? Porque nunca lo hemos visto en ningún lado y sabemos en la sociedad que es un lugar menor. Si fuera un niño extranjero, todos pensaríamos, claro, como en las películas, o sea, sería un motivo de admiración, pero ¿por qué? Porque no está presente en nuestros medios, no está presente en nuestro inconsciente colectivo como algo valioso. Y creo que es una lucha muy importante que va más allá de egos y de estrellas y de... Creo que es importantísimo para nuestra sociedad. Sin duda alguna, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Quién está contando esas historias? Debemos también entender que las historias que se necesitan contar, necesitamos también diversificarlas. Y justo, bueno, tú ya nos habías dicho, Quetzali, que en tu opinión las cuotas no deberían ser la vía. Y entonces, pues ya en estos minutitos que nos quedan, ¿cuál crees tú que debería de ser la vía? O sea, buscar, no sé, temas pedagógicos, educativos, en fin, no sé cuál sea tu propuesta. No, yo sí Perdón, creo... Gaby. No te preocupes, no te preocupes. Discúlpame, por favor. Me confundí con el nombre. Discúlpame, por favor. Estaba refiriéndome a Gaby. Para mí, la educación es básica, o sea, tener formación, como inicié con este bloque diciendo, yo soy de Acapulco, no tuve esa oferta cultural, artística, acceso, me tuve que venir a la Ciudad de México, empezando por ahí, para que las artes también ocupen el lugar que merecen, justo para empezar a cuestionar qué somos, desde quiénes somos, desde la educación básica, ¿no? Desde la primaria y que no sea como, yo me acuerdo que en mi tiempo era la opción alterna y me tenía que quedar después de toda la jornada de clases para poder tomar una materia artística que aparte era extracurricular, es decir, no estaba no estaba en el sistema educativo como parte de mi formación, sino que era extra. Y si tú querías, la tomabas. Y si no, todo bien, no pasaba nada. No había ninguna recriminación, ni mucho menos en mis calificaciones, para nada, ¿no? Entonces, la formación es básica. Si queremos empezar justamente a tener otros pensamientos, otro tipo de narrativas, otro tipo de historias, debemos también de darles espacio a esas personas en toda la República Mexicana, no solamente a los que viven en Ciudad de México, ¿no? También otra cosa que yo creo que nos puede ayudar es eso, atrevernos a contar nuestras propias historias. ¿Por qué? Porque con nuestras propias historias, el personaje no me van a venir a mí a decir cómo es, soy y tiene mi piel y tiene mis características y tiene el color de piel de la persona que tengo como referencia, que era mi mejor amiga, mi mejor amigo, el maestro, el presidente municipal en ese entonces de Acapulco. ¿Sí me explico? O sea, si yo empiezo a contar mis propias historias, entonces puede haber cabida también para la diversidad y no solamente estar um, pues, pues a la disposición de quienes sí quieren contar, como decía Ketz, ¿no? De contar las historias de ese grupo. Ahora yo sé, no todos tenemos tampoco
no sé cómo llamarlo, ese talento, ¿no? De ponernos a escribir, de ponernos... Sin embargo, yo creo que todos conocemos a alguien que sí, o sea, como impulsarlo también, decir, oye, atrévete a contar tus propias historias porque está increíble, ¿no? Y encontraremos la manera, o sea, no dejarnos tampoco que no comprarnos las ideas de es que esto nunca va a ser vendible. Porque eso me decían a mí hace 20 años, es que tú no vas a poder llegar a ser por tus características físicas. Y es una mentira, no podemos empezar a comprarnos ideas ajenas, ¿no? Yo creo que eso puede ser una gran solución para empezar también ya a hablar de otras historias, abrazar lo que somos y definitivamente, reitero, la educación. Por favor, dennos formación artística a nivel nacional. Y en todos los espacios, ¿no? Porque justo, o sea, quienes están escribiendo las historias que después son las que se representan, ¿y por qué se eligen esas historias, no? Porque de pronto, o sea, ahorita que estaban diciendo eso, el ejemplo de Sex Education me pareció maravilloso, si no, quienes nos están viendo ahora en Espacio Diverso no la han visto, es una serie inglesa que pasa en esta plataforma de Netflix, en donde habla de las historias de unos chavos adolescentes en una secundaria, prepa, y justo, o sea, representan una diversidad de personas, que eso es una realidad de la diversidad que existe en la sociedad en Inglaterra, ¿no? Y eso es a lo que deberíamos de aspirar, porque de pronto aquí vemos que lo que nos siguen representando en la televisión son estas historias de las personas ricas que viven en las lomas. Entonces, para el casting ponen a la rubia, ponen a la familia rubia, ponen a las personas que trabajan en sus casas, son las personas morenas, ¿no? Entonces, esa sigue siendo la construcción de las historias que estamos contando. Y también, perdóname ya para terminar, Oh, adelante. A los que sí ya estamos en posición de rechazar, ¿no? También estas historias que nos perjudican, decir no, porque justamente ahorita que dijiste Mujer de las Lomas versus recientemente también me ofrecieron, ¿no? Hacer casting para ser la amante de la señora rica, ¿no? Y por supuesto, yo la empleada doméstica. No, pero es que ahora me decían, ahora tú vas a ser la amante. No, bueno, o sea, gracias, ¿no? Porque ahora la muchacha va a poder relacionarse no, esto está mal y hay que decirlo. Y también decir, pues entonces no es para mí. No, y no tener miedo a hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces este director de casting ya no me va a llamar. Ojo, estoy diciendo para los que tenemos esa posibilidad de que ya no nos afecte el que si este director de casting me vuelve a hablar o no, sí alzar la voz y sí decir, no, yo Claro. no, yo no, ¿no? Eso, y también decir, no hay ninguna indignidad en representar a una trabajadora del hogar, digo, entiendo que no lo No, estoy haciendo en no, ese sentido, solo lo quiero como dejar acá, porque sí, justo, o sea, la idea totalmente. aquí es diversificar la posibilidad de representar papeles y hacer el casting para un papel y no que te encajonen en otro, ¿no? Y que sea siempre No, esa representación a no. la que tú estás destinada por tu fenotipo, Y ¿no? puede ser, una empleada doméstica, todo lo que quieran cuando haya humanidad. O sea, de no replicar el estereotipo, porque sí, yo de verdad con la camarista la agradezco, mi carrera es lo que es también por esta película, pero justamente lo que agradecí es que dije, hay humanidad en este personaje, no voy a ser la empleada que solamente dice, sí, señor, no, señor, que le traigo el café, porque eso es lo único para lo que están representados en la televisión, ¿no? Aquí sí hay un conflicto, aquí sí hay, y mientras haya algo de humanidad, yo voy a estar ahí independientemente del estatus social, independientemente de lo que se dediquen, si hay humanidad, si hay algo que decir, si hay algo que me importe ahí voy a estar. Y justo no quiero que se confundan, o sea, no es decir, ay, no, es que yo como soy de piel morena, entonces ya no quiero hacer esto. No, es Así es. donde hay humanidad.
Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido buenísimo el programa y me da mucha pena tenerles que interrumpir, pero bueno, pues el tiempo es el tiempo. Lamentablemente solo tenemos una hora acá en Espacio Diverso, pero no, les agradezco muchísimo, Gaby, Quetzali, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este Espacio Diverso, a hablar sobre esto y justo para que nos quedemos todas las personas que estamos viendo este programa, yo misma, reflexionando sobre lo que consumimos en la televisión, porque también tenemos por ahí una responsabilidad. Esto fue Espacio Diverso. Estamos hablando sobre racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar sobre ello. Nos vemos a la próxima. Gracias.